Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero estemos muy bien. Hoy día empezamos nuestro día viernes y ya es fin de semana, viernes 4 de septiembre del 2020. En este día chicos vamos a empezar nuestra mañana cantando una canción a nuestro Dios Padre Creador, ¿ya? Vamos a cantarle la canción Demos gracias al Señor nuestro Dios. 1, 2 y 3. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, niñito, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Bien, chicos, hoy ya vamos a hablar de un tema muy bonito. Como ya hemos estado conociendo en clases pasadas, Jesús hizo muchos milagros. Y eso fue una parte de la vida de Jesús. Pero también Jesús fue niño como ustedes. Fue un bebito, luego fue un niño, luego empezó ya a hacer milagros. Y después se fue al lado de nuestro Señor Dios. ¿Y cómo ocurrió eso? Quiero que conozcamos una parte, cómo fue la vida de Jesús. En diciembre recordamos todo el nacimiento de Jesús. En otras fechas recordamos, en Semana Santa, la muerte de Jesús. Pero a ciencia cierta, conocer completo la vida de Jesús es lo que vamos a hablar hoy día. Primeramente vamos a hablar de su nacimiento de Jesús. Dios envió a su Hijo Jesús a salvar el mundo. Le dio una familia que la cuidara y le enseñara desde pequeño a hablar, rezar y servir a los demás. Por 33 años Jesús vivió cumpliendo la voluntad de Dios y amando profundamente a sus padres terrenales. ¿Y quiénes fueron sus padres terrenales? Fue María y José. Y sabemos que María era virgen. Y ella, una virgen es como una mujer casta, ¿no? Que no se ha casado, es jovencita. No puede tener hijos sin haberse casado. Y más que era una hija que predilecta de Dios. Bendita sea entre todas las mujeres era María. Y Diosito la escogió a ella para poner en su vientre a nuestro Señor Jesús. Y José al principio decía, ¿cómo va a tener un hijo si yo no he tenido nada con María? O sea, pensaba mal, pero un día Diosito a José le reveló que ese niño que venía era bendito de Dios, iba a ser el Salvador. Entonces José se unió a María. La gente hablaba, pero él no le importó. Siguió con María porque sabía que el hijo que María engendraba era bendito. Jesucito nació en Belén como hijos de José y María. Cuando él nació, antes habían reyes magos. Los reyes magos o reyes sabios le visitaron cuando vieron una estrella fugaz que brillaba. Por esa estrella está nuestro Salvador, dijeron, y fueron con incienso, oro, mirra, regalos hacia nuestro Creador, hacia Jesús recién nacido, que nació en un humilde establo. Los sabios de Occidente acuden a presentar obsequios al Rey del mundo. ¿Quién era el Rey del mundo? Era Jesús. Después de eso, ¿qué pasó? Miren acá, Jesús seguía bebé. A los 2 años hubo una masacre grande. ¿Qué es masacre? Una catástrofe. ¿Por qué? Porque Herodes, el rey, se enteró que había nacido el Salvador y empezó a mandar a matar a todo bebé de esa edad. El rey de Judea mandó a matar a todos los niños primogénitos por miedo al Mesías. Cuando Jesús tenía 2 añitos, mandó a matar a todos los niños primogénitos. Entonces a José también Dios le reveló, escapa, con Jesús lo van a matar. Y José en la madrugada escapó con Jesucito. Después ya que pasó esa masacre, cuando él tenía 2 años, ya Jesús llegó a tener 12 años, ya era un niño más grande. Cuando ya tenía 12 años, Jesús vivía en Galilea. Ahí aprendió de carpintería. Su papá era José, su papá terrenal, José era carpintero. Él le enseñó de carpintería, oficio de José, su padre terrenal, y vivió así en el pueblo de Galilea.
Su primera aparición en público de Jesús fue un viaje de la Sagrada Familia a Jerusalén. Y ahí Jesús predicó en el templo ante los doctores de la ley, ante los sacerdotes, todo. Jesús de muy niño predicó, empezó a predicar. Mire, iba con sus papás y sus papás se distrajeron y él se puso a predicar del amor de Dios, de cómo era Dios, de todo. Y sus padres volvieron a su casa. Ay, no hay Jesús, desesperados. ¿Qué pasó con Jesús? Volvieron a buscarlo y vieron a Jesús predicando. Y le dijeron, hijo, ¿por qué nos haces esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Y ahí es donde Jesús dijo, mi padre y mi madre, ¿sabéis que yo estaba en las cosas de mi padre? Dijo. Y de ahí le dijeron, hijo, nunca hagas eso. Y Jesús prometió siempre obedecer a sus padres y creció con sabiduría y amor al Todopoderoso. Después, cuando ya Jesús tenía 31 años, inició su vida pública. ¿Qué quiere decir? Jesús ya se tornó en las cosas de su Padre, Dios Todopoderoso. Juan lo bautizó en el río Jordán a los 31 años. Jesús se bautiza en el río Jordán a los 31 años. Y comenzó su vida pública a predicar de su Padre Celestial. Y él formó discípulos. ¿Qué son discípulos? Son personas que lo empezaron a seguir. Como ustedes escucharon en la parábola de la pesca milagrosa, ahí fue que empezó a reunir a cada uno de sus discípulos. Los discípulos, hombres humildes de Judea, llamados y congregados por el Mesías para que le ayudaran en la evangelización, que es la prédica, que le ayudaran a hablar de Dios. Cuando él tuvo 32 años, hubo el primer milagro. Jesús asistió con su madre a una boda de Caná y transformó el agua en vino. A los 32 años ya empezó los milagros de Jesús. Todos los que hicimos, eso empezó. Después, cuando él ya tenía 33 años, después de tanta obra y milagros de nuestro Dios Padre Todopoderoso, ocurrió su pasión y muerte. Después de 3 años de predicación y viajes, murió crucificado, pero resucitó al tercer día, como se había predicho. Murió, pero resucitó. ¿Por qué murió? Por el pecado de todos nosotros, chicos. Entonces, es así una pequeña explicación de cómo ha sido la vida de Jesús. Jesús fue un niño muy obediente a sus padres, ayudaba a su padre terrenal, obedecía a su madre terrenal, pero también estaba inmerso en las cosas de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, antes de irnos, vamos a cantar una cancioncita. Vamos a cantar una cancioncita antes de irnos, ya chicos. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama. Su nombre es Jesús. Entonces, nuestro Jesús ha tenido desde muy pequeño, su venida fue un propósito de Dios, para que te salves tú, para salvarme yo, para salvarnos todos. Y desde pequeño fue un hijo obediente. Se dedicó a obedecer a sus padres terrenales, predicaba, buscaba saber de la palabra. Y al final dijo, hágase tu voluntad, Señor. ¿Y cómo fue eso? Él dejó que lo crucificara. Imagínate que te metan un clavo por acá, te crucifiquen, te castiguen. ¿Quién podría soportar el dolor? Solo nuestro Jesús. Entonces, ese es el pequeño resumen que hemos hecho de la vida de Jesús. Entonces, nos vemos en religión hasta la otra semana.